Buenas tardes. A partir de aquí vamos a comenzar ya el avance de temas propios de bacteriología. Como van a poder ver, vamos a hablar ya de géneros o de familias, tal vez en algún momento de alguna especie que es más importante que otra. Entonces nuestro primer tema, que está ya enfocado directamente al área, se denomina género Staphylococcus. ¿Ya? Para comenzar, el Staphylococcus se va a presentar. Mírame un gran, mira a mi cat. Mírame un Chapman, oh mírame brillar. Si me quieres atacar, azul ya no triunfarás. Tengo la coagulasa, tengo proteína A. Yo soy un estafilococo. Yo soy un estafilococo. Nada me impedirá, más que sol voy a brillar. Staphylococcus aureus soy yo. Con mi hemolicin y mi leukocidin voy a destruir red blood cells y neutrophils y aluronidasas, estafiloquinasas, lipasas, proteasas son mis cartas de as. Yo soy un estafilococo, también me suena a ti. Yo soy un estafilococo, mira que sí, no me impedirá, come que así. Staphylococcus aureus soy yo. Pegaré osteomielitis, neumonía y artritis, más endocarditis. En catéteres yo produciré biofilms y te haré sufrir. Sigue dando antibióticos de amplio espectro sin pensar mejor. Y yo resistiré y yo sobreviviré, me haré más virulento y te mataré. Yo soy un estafilococo. Yo soy un estafilococo. Nada me impedirá, más que sol voy a brillar. Staphylococcus aureus soy yo. Staphylococcus aureus soy yo. Staphylococcus aureus soy yo. Como les decía, no necesito que se aprendan de cada uno cuál es su reino, cuál es su filis, cuál es su clase, cuál es su orden, cuál es su familia. Simplemente género y especie. Entonces, dentro del género Staphylococcus, que tenemos tres especies: el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus, como los más dañinos y patógenos para el ser humano. ¿Qué forma tienen? En una tinción de Gram se ven como cocos Gram positivos, característico que se ven como racimitos de uva. Esa es la agrupación que presentan. Pueden vivir en presencia de oxígeno o en ausencia. Son productores de la enzima catalasa, por eso es que me forman burbujas cuando le coloco peróxido de hidrógeno. Son muy poco exigentes, crecen en los medios comunes, como el agar sangre, el agar chocolate, el agar manitol, pero no crecen en McConkey. A una temperatura de 30 a 37 grados centígrados aproximadamente. ¿Cómo me crecen? Son colonias pequeñitas, circulares, generalmente de color blanco, algunas crecen medio amarillas, por eso dice algunas presentan pigmento.
La clasificación, ya les dije, tenemos Staphylococcus aureus, que aquí hay un error, que lo pongo siempre con la finalidad de hacérselos ver. Aureus debería estar escrito la A con minúscula, porque ya habíamos hablado del sistema binomial, donde el género, la primera letra es mayúscula, pero la especie es totalmente en minúsculas. Luego tenemos el Staphylococcus epidermidis y finalmente el Staphylococcus saprophyticus. Este es el único productor de coagulasa, ya lo saben. Los otros dos son coagulasa negativo, que ya les había dicho cuando a veces yo no puedo hacer más pruebas, no tengo disponibles en el laboratorio mannitol o novobiosina. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente informamos con la coagulasa. Si me da positivo, informa Staphylococcus aureus. Si me da negativo, no me voy a inventar si es este o el de aquí, entonces puedo colocar Staphylococcus coagulasa negativo. ¿Qué va a saber el médico? Que no es este, pero no sabe cuál de los dos es. El Staphylococcus aureus se considera un patógeno estricto, es decir, productor de infección. En cambio, estos dos se consideran oportunistas. Generalmente están ahí, pero sin producirme daño. Y cuando mis defensas bajan, cuando aparece una herida, etc., una puerta de entrada por donde me pueden producir infección, recién ocasionan infección. Por eso es que se consideran oportunistas, porque aprovechan esa oportunidad. El Staphylococcus aureus, su hábitat, es decir, la zona donde generalmente está, en las fosas nasales de algunos seres humanos, en la nasofaringe, en la región perineal en mujeres y hombres y en las axilas. Es oportunista en una lesión cutánea, en la presencia de cuerpos extraños o infección por otros agentes. O sea, él es un patógeno estricto, pero se consideraría oportunista, por ejemplo, aquí, cuando yo entro al hospital por una infección de otro tipo, ya me hice una herida, se contaminó con pseudomonas, por ejemplo, que es una bacteria patógena, y como está ahí, está la puerta de entrada, él aprovecha e ingresa para producir también infección. Ahí es oportunista. Staphylococcus aureus, sus factores de virulencia. Tiene proteína A y lo que se denomina biofilm. ¿Qué es el biofilm? Es una capa que va formando esta bacteria para evitar que los leucocitos vayan y se los coman. Evita la fagocitosis. Tiene toxinas. La más dañina es la toxina del síndrome de shock tóxico. Tiene también hemolicinas alfa y beta, por eso es que produce unas lucecitas alrededor de sus colonias. Y tiene enzimas, dentro de las cuales hay una que podemos identificar en laboratorios comunes, que es la enzima coagulasa, que ya saben cómo se hace la prueba. La catalasa también es otra enzima que presenta el Staphylococcus aureus, así como el resto de los estafilococos. La transmisión puede ser exógena. Cuando viene desde afuera, me contamina una herida, un paciente que está quemado y obviamente sus heridas están abiertas. Puede venir la bacteria en material médico que no ha sido esterilizado como debería. Y la infección cruzada por culpa de las manos del personal de salud. Endógena. Cuando está en piel y desde ahí aprovecha la oportunidad y logra ingresar alguna herida, o desde el lugar donde el microorganismo es comensal. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay personas, les dije, que lo tienen como microbiota normal en la nariz, en las fosas nasales. Entonces ahí no me va a ocasionar daño porque es mi microbiota normal. Me protege, me cuida, es parte de mí. ¿Cuándo me va a ocasionar una infección endógena? Cuando yo me haga una herida ahí adentro en las fosas nasales y por ahí la bacteria ingresa y llegue hasta la sangre. En la sangre sí me va a producir molestia. Y entonces desde el lugar donde está como microbiota normal. Su acción patógena. Hay dos opciones. Una acción directa por la capacidad de invadir que tiene la bacteria y una indirecta. Dentro de la directa me puede ocasionar una infección localizada, es decir, en la zona, desde ahí no se mueve. Como la foliculitis, que es inflamación de los folículos, forúnculos, los llamados puchichis que le decimos nosotros, infección de alguna herida, pacientes quemados, abscesos. En los niños me puede ocasionar impétigo y pénfigo,
que es lo que ven en la imagen, que se da principalmente en la carita. Infecciones metastásicas de localización visceral, cuando ya llega a alguna víscera, como el cerebro, que me produce meningitis, articulaciones, artritis, en los huesos, osteomielitis, en pulmón, neumonía, y en los drogadictos es muy común que llegue al corazón, ocasionando endocarditis. Ahora, si desde aquí o desde aquí logra llegar a sangre, ahí se produce un proceso generalizado, porque una vez que llega a sangre puede circular por todos lados, porque acuérdense que la sangre es un tejido líquido que va por todo el organismo. Y desde ahí me puede ocasionar sepsis, que es la presencia de bacterias en todo lo que es sangre, y trombos, ¿por qué? Por la enzima que presenta la coagulasa, forma coágulos, que son los trombos, coágulos de sangre que se forman y que tapan e impiden el paso correcto de la sangre. Su acción indirecta, porque produce toxinas. Entonces lo que hace es liberar las toxinas y la toxina es la que me produce el daño. Dentro de las enterotoxinas, estas pueden ocasionar intoxicación alimentaria llamada gastroenteritis o lo más grave, enterocolitis aguda, donde hay que extirpar el intestino. La toxina exfoliativa, que produce el síndrome de Lyell, que se conoce también como el síndrome de la piel escaldada, que se ve como si el paciente se hubiera quemado, pero va saliendo de a pedacito, se va pelando la piel. Y el síndrome del shock tóxico, que es por la toxina que les había dicho, la TSST, que ocasiona fiebre, daño hepático y daño de los riñones también. El tratamiento. Generalmente se utiliza dicloxacilina en pacientes que tienen infecciones en la comunidad, es decir, en la casa, en la calle, etc. Vancomicina cuando la infección ya se produce estando el paciente en el hospital. Este es un mecanismo de resistencia. Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a la vancomicina y Staphylococcus aureus con resistencia total a la vancomicina. Es un problema de interés mundial porque la vancomicina es básicamente lo más fuerte que le puedo dar al Staphylococcus aureus. Y si hay resistencia frente a él, ¿qué le doy? Ya no significa, como les había dicho al inicio, que el hecho de que tenga un mecanismo de resistencia significa que sí o sí me voy a morir, que ese sí me mata y el que no tiene no me mata. No, el problema es que me reduce tratamiento, porque vancomicina ya no le puedo dar. ¿Qué le doy? Tengo que buscar miles de opciones y a veces no hay el antibiótico en el lugar donde yo vivo, o es demasiado caro y no llega a mi presupuesto. Staphylococcus epidermidis, su hábitat, piel y mucosas, vías respiratorias del ser humano. Ahí está normalmente, más que todo en la piel. Se considera una bacteria oportunista. La transmisión a través de alguna herida, al colocarme prótesis que no han sido desinfectadas de forma correcta, algún catéter, que es lo que nos colocan directamente al corazón para evitar estar pinchando cada rato al paciente para colocarle antibióticos cuando ya lleva mucho periodo de tiempo internado, en una intervención quirúrgica porque el material no estaba estéril, dispositivos médicos, etc. Acción patógena. Infección urinaria solamente en pacientes que están internados. Se llama cistitis. Infecciones producidas por los dispositivos, en una prótesis, en un marcapaso, en un catéter. Alguna infección de heridas posquirúrgicas, en el líquido cefalorraquídeo, en implantes. Bacteremia, es decir, que llega a torrente sanguíneo. En pacientes con las defensas bajas, como los prematuros, pacientes con cáncer, pacientes quemados, pacientes que hayan recibido algún trasplante. Pacientes inmunosuprimidos, en otras palabras. Dentro de otros, endoftalmitis, endocarditis y osteomielitis. Factores de virulencia. Producen el slime o biofilm, que les decía es la capita que va formando, que ustedes lo han conocido en el primer tema como glucocálix. ¿Ya se acuerdan? Eran unas estructuras que se encontraban por fuera de la pared celular, que fácilmente se podían eliminar y que le ayudaba a la bacteria a adherirse. Staphylococcus saprophyticus, su hábitat no se conoce con exactitud. Presenta una enzima que es la ureasa
y tiene la capacidad de adherirse por el biofilm que también produce. ¿Qué me puede ocasionar? Principalmente infecciones urinarias en mujeres sexualmente activas desde los 17 a los 27 años, se ha visto mucho, y uretritis en los varones. Tratamiento, el mejor para una infección urinaria siempre va a ser la correcta limpieza. Al ir al baño, orinar después de tener relaciones sexuales, y me ayuda en la identificación saber que siempre el Staphylococcus saprophyticus es resistente a la novobiosina, que lo hemos visto en laboratorio. Entonces hay que buscar otros tratamientos. En el laboratorio, en realidad todos los Staphylococcus tienen la forma que ustedes pueden ver en la figura del lado izquierdo. Se ven como cocos gram positivos, habíamos dicho al inicio. Fíjense, son redonditos de color lila o azul. Y generalmente el género Staphylococcus, que se diferencia de Streptos y de Enterococcus, por la agrupación que tiene, se ven como si fueran racimos de uva. En cambio, los Streptos y los enteros suelen verse en pares o en cadenas. Ya esa es la morfología característica de ellos. Obviamente van a encontrar algunos sueltos, porque recuerden que nosotros hacemos el extendido, como vimos en tinción de Gram, entonces podemos nosotros desprender por la fricción, por la fuerza con la que realizamos el extendido, pero en su mayoría van a estar como racimos de uva. Estos Staphylococcus en general, los tres, y otros que forman parte del género pero no los aprendemos porque les dije que íbamos a ver los más importantes, crecen en dos agares comunes, que son agar sangre, que es el que tenemos en las imágenes, y agar chocolate. Generalmente en sangre y en chocolate crecen las mismas bacterias. Hay unas cuantas que no crecen en sangre, pero sí en chocolate. Y no crecen en agar MacConkey. Ya eso es algo que yo tengo que tener en mi cabeza. Yo veo que creció en sangre, creció en chocolate, pero no en MacConkey, pienso en un coco. Veo esa morfología en la tinción de Gram, pienso en un Staphylococcus. De característico que tienen que a mí me ayude a distinguir o a pensar que se trata de un Staphylococcus. Ya vi la tinción, me creció en los medios que dijimos, sangre y chocolate, no creció en MacConkey. Y además, en el agar sangre, el Staphylococcus aureus, a diferencia del Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus, produce estas luces que ustedes ven aquí alrededor de la bacteria. Mi bacteria es estos puntitos de color blanquecino, ¿ya? Estos puntos, y la luz que se ve alrededor, o el halo que se ve alrededor, esos redondos que brillan, se denominan hemólisis. Esta bacteria produce una hemólisis beta, llamada también hemólisis total, que es de color amarillo. Es más fuerte, es bien notoria la lisis que produce la bacteria en los eritrocitos. Al lisarlos se produce esta luz, y eso se llama hemólisis. Staphylococcus aureus produce beta hemólisis, mientras que los otros dos Staphylococcus, llamados para resumir Staphylococcus coagulasa negativa, igual me crecen de color blanquecino, pequeñitos, pero no presentan la luz que hay en este de aquí, no presentan hemólisis. En el laboratorio, ¿cuál es la primera prueba que yo hago para saber que se trata de un Staphylococcus? Porque si vi cocos gram positivos, puede ser Staphylococcus, Streptococcus o Enterococcus. Para tener la certeza de que es un Staphylococcus, primero hago la prueba de catalasa. Si me produce burbujas, es uno de ellos. Si no me produce burbujas, o es un Streptococcus o es un Enterococcus. Entonces, tanto Staphylococcus aureus como epidermidis y saprophyticus son positivos para catalasa. Luego, para definir cuál de los tres es, hago la prueba de la coagulasa. El único que me forma coágulos, como se ve ahí, es el Staphylococcus aureus. Los otros dos son coagulasa negativa. Luego tenemos la fermentación del manitol. Sí o sí crecen. Fíjense, los dos crecieron aquí, las dos colonias que se sembraron.
La diferencia es que algunas hacen cambiar el medio. Nosotros hicimos en tubo, ¿no ve? Este es en caja, es lo mismo, el manitol. Es positivo cuando se hace de color amarillo. En cambio este es negativo porque creció, pero me creció del mismo color que el medio. Entonces el Staphylococcus aureus fermenta manitol, por lo tanto se hace de color amarillo, que se considera positivo, y además crece. El Staphylococcus epidermidis crece, pero es negativo porque se mantiene del color original del medio, y el Staphylococcus saprophyticus crece y la fermentación es variable. Puede ser negativo o positivo, es decir, puede quedarse del color del medio o puede hacerse amarillo. Este es el esquema que se los mandé ya en estos días, pero se los mandé unidos. Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus para que pudieran más o menos ir armando cómo es que yo llego al nombre de la bacteria. Este es solo de Staphylococcus. Cuando yo veo un coco gram positivo, lo primero que voy a hacer es prueba de catalasa. Si me da negativa, son otras las pruebas que tengo que hacer porque se trata de un Streptococcus o de un Enterococcus. Si me diera positiva, pienso en Staphylococcus, uno de estos tres. ¿Qué prueba hago? Coagulasa. Si me da positiva, Staphylococcus aureus. Si me da negativa, Staphylococcus epidermidis o Staphylococcus saprophyticus. Como aquí no tengo manera de distinguir entre estos dos, puedo hacer la prueba de la novobiosina. Si hay presencia de halo mayor o igual a 16, esto de aquí, este halo, lo mido, no ve, de aquí a aquí. Si me da mayor o igual a 16, es sensible, por lo tanto se trata de Staphylococcus epidermidis. Si me da menor a 16, en este caso por ejemplo no hay halo, entonces que mido el tamaño del disco, me va a medir 6, todos los discos miden 6. 6 es menor a 16, por lo tanto se considera resistente. ¿Quién es resistente? El Staphylococcus saprophyticus. Estos son los mecanismos que me produce la bacteria. Uno de ellos se llama MRSA o SARM, el otro se llama MLSB. ¿Qué necesito para buscar SARM? Colocar sí o sí en un antibiograma un disco de cefoxitina. Ese es mi antibiótico. Al otro día, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente medir su tamaño. Si me mide menos o igual a 21 y mi bacteria C, que es un Staphylococcus aureus, se considera resistente. Si es un Staphylococcus epidermidis o un Staphylococcus saprophyticus, que aquí está como Staphylococcus coagulasa negativa, para que sea resistente la medida tiene que ser menor o igual a 24. Y entonces si veo estas medidas, es decir, son resistentes, se coloca Staphylococcus aureus, por ejemplo. Supongamos que este es un aureus. Me midió aquí 15. Es menor a 21, por lo tanto es resistente. Entonces, ¿qué voy a informar? Staphylococcus aureus MRSA. ¿Qué le estoy diciendo al médico? No le dé nada de esto. ¿Por qué? Porque si en el organismo me produce esta resistencia a un antibiótico, a este de aquí, en el antibiograma, en el organismo no le va a funcionar ninguno de estos, porque la bacteria lo elimina el antibiótico, no le funciona. El MLSB, ya se los había indicado, disco de eritromicina, disco de clindamicina. Si me forma halos como el de acá, normal, los mido y de acuerdo a su medida con las tablas le pongo si es sensible o es resistente. Pero si la clindamicina me forma este achatamiento, se ve como una D, se informa Staphylococcus MLSB, que significa no le sirve nada de esto. Esto lo dijo Alexander Fleming cuando descubrió la penicilina. El mayor peligro es que la gente consumirá antibióticos muy frecuentemente, a dosis muy bajas, de modo que en vez de erradicar los microbios, desarrollará una población de organismos resistentes y entonces seremos incapaces de tratar la neumonía con penicilina. Acuérdense que la neumonía se utilizó primero para la penicilina para las neumonías. Después se utilizaba penicilina para todo. Llegó un punto en el que la bacteria
se relacionó con el antibiótico y fabricó su mecanismo de resistencia, y por eso es que hoy en día la penicilina no me sirve prácticamente para nada. Son muy pocas las bacterias que todavía guardan sensibilidad frente al antibiótico. Entonces por eso no es consumir y consumir antibióticos, ya hay que tener mucho cuidado. Y eso prácticamente sería el tema de género Staphylococcus, para que podamos ingresar a la parte de laboratorio, pero hablando un poquito de teoría. Ya les voy a explicar enseguida las pruebas que se hacen, pero la parte teórica, de tal manera que ustedes lo asocien con la parte que ya vimos de laboratorio con algunos grupos y la que vamos a ver recién la siguiente clase después de 2 días con el otro grupo, y puedan entender mejor al llevar la parte teórica y la parte del laboratorio de este género. Y ya la siguiente clase de teoría estaríamos viendo los otros 2 géneros, que igual son cocos gram positivos, pero no agrupados en racimos, sino más bien en cadenas o en parejitas, que son los Streptococcus y los Enterococcus. Me quedo con esa imagen, que creo que muchos pueden estar así, peor ahora que las 2 horas o la hora y media o las 2 horas y 35 que pasan algunas materias son sentados frente a una computadora, pero van a ver que a la larga vale la pena el esfuerzo. Eso es todo. Vamos a la parte teórica de laboratorio.